El Almagesto es el nombre común del tratado astronómico originalmente titulado en griego, Mathematique Syntaxas, y traducido al latín como Syntaxas Mathematica. Su popular título castellano Almagesto proviene del árabe al-Magisti, el más grande, que combina el artículo árabe con el adjetivo griego megiston. Escrito en el siglo II por Claudio Ptolomeo en Alejandría, Egipto, el tratado contiene el catálogo estelar más completo de la antigüedad, que fue utilizado ampliamente por los árabes y luego los europeos hasta la Alta Edad Media. En él se describen el sistema geocéntrico y el movimiento aparente de las estrellas y los planetas. Ptolomeo nació en el siglo I o II y falleció a finales del siglo II. Vivió y trabajó en Egipto, posiblemente en la famosa Biblioteca de Alejandría. Su carrera abarcó desde el año 127 hasta el 143, época en la que se dedicó a la observación astronómica, especialmente durante los reinados de los emperadores Adriano y Antonino Pío. Ptolomeo es especialmente conocido por su tratado astronómico, el Almagesto, en griego, Megale Syntaxas, traducido al español como el Gran Tratado. Este trabajo se preservó principalmente en manuscritos árabes, y solo está disponible en la traducción al latín de Gerardo de Cremona, realizada en el siglo XII. A diferencia de Platón y Aristóteles, cuya obra ofrecía una cosmovisión del universo, Ptolomeo adoptó un enfoque más empírico, basado en la observación y la recopilación de datos sobre el movimiento de los planetas. Su objetivo era construir un modelo geométrico capaz de explicar las posiciones planetarias pasadas y predecir las futuras. Ptolomeo explicitó que su sistema era un método de cálculo y no una representación de la realidad. Este enfoque positivista le permitió desarrollar su teoría geocéntrica, con órbitas excéntricas, en contraposición a las órbitas circulares y perfectas de Platón y Aristóteles. El Almagesto incluye un catálogo de estrellas basado en una obra perdida de Hiparco de Nicea. Aunque Ptolomeo afirmó haber observado personalmente las estrellas, es evidente que su catálogo se deriva en parte del de Hiparco. El Almagesto estableció criterios para predecir eclipses. En marzo de 2023, se publicó el descubrimiento de un antiguo manuscrito de Ptolomeo, descifrado mediante técnicas de imágenes multiespectrales. Este texto, un palimpsesto procedente de la biblioteca de la abadía de Bobbio en Italia, es un tratado astronómico que explica cómo construir un meteoroscopio, un instrumento armilar utilizado para medir distancias y estudiar las estrellas. La principal contribución de Ptolomeo fue su modelo del universo, que situaba a la Tierra inmóvil en el centro del universo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas girando a su alrededor. Utilizando el modelo del epiciclo deferente, atribuido a Apolonio, Ptolomeo resolvió los problemas del movimiento planetario, como la retrogradación de los planetas y la variación en la duración de las revoluciones siderales. Sus teorías geocéntricas prevalecieron hasta el siglo XVI, influyendo profundamente en el pensamiento astronómico y matemático. Ptolomeo también aplicó sus conocimientos astronómicos a la astrología, creando horóscopos y compilando sus teorías en la obra Tetrabiblos. En el campo de la óptica, Ptolomeo exploró las propiedades de la luz, especialmente la refracción y la reflexión. Su tratado Óptica aborda la teoría matemática de estas propiedades. Otra obra importante de Ptolomeo es la Geograpía, donde describe el mundo de su época utilizando un sistema de latitud y longitud que sirvió de referencia para los cartógrafos durante siglos. Esta obra contiene descripciones detalladas de ciudades y regiones, aunque también algunos errores significativos, como las distancias entre continentes, que influyeron en la planificación de exploraciones posteriores, incluyendo el viaje de Colón. Ptolomeo también incursionó en la teoría musical, escribiendo un tratado llamado Armónicos. Creía que las leyes matemáticas regían tanto los sistemas musicales como los cuerpos celestes, y que ciertos modos y notas correspondían a planetas específicos, una idea inspirada en el mito platónico de la música de las esferas. La segunda obra más conocida de Ptolomeo es la Geographiki Phegesis, también conocida como Geografía. Este manual enseñaba cómo dibujar mapas utilizando coordenadas geográficas, basándose en el trabajo de Marino de Tiro y otros. Ptolomeo basó su trabajo en el catálogo estelar realizado anteriormente por Hiparco de Nicea. Dado que el catálogo estelar de Hiparco se ha perdido, es imposible saber hasta qué punto ambos catálogos eran similares. En el Almagesto,
Ptolomeo presentó la descripción de las 48 constelaciones clásicas y creó un refinado sistema para explicar los movimientos aparentes de los planetas en un sistema geocéntrico en el que el Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de la Tierra en círculos epicíclicos. La edición estándar es la de Johann Ludwig Heiber, 1899, en cuya edición se basa en la traducción al alemán de Manitius, 1912-1913, en 2 libros y la traducción al inglés de Gerald J. Tumar, 1984. Esta última tiene también correcciones que tienen en cuenta los manuscritos árabes medievales. Hiparco de Nicea fue un destacado astrónomo, geógrafo y matemático griego, nacido en la antigua ciudad griega de Nicea, actual Iznik, Turquía. Hiparco creó el primer catálogo de estrellas, registrando las posiciones de 850 estrellas en coordenadas eclípticas. Este catálogo fue fundamental para la astronomía de la época y ayudó a detectar cambios en las posiciones estelares. En 127 a.C., Hiparco descubrió la precesión de los equinoccios, observando que la posición de Spica y otras estrellas brillantes cambiaba con respecto a los equinoccios a lo largo del tiempo. Determinó que esta precesión ocurría a una tasa de al menos 1 grado por siglo. Hiparco distinguió entre el año siderio, 365 días, 6 horas y 10 minutos, y el año trópico, 365 días, 5 horas y 55 minutos, con una precisión notable para su época. Reconoció la importancia del año trópico en relación con las estaciones. Calculó la distancia entre la Tierra y la Luna en aproximadamente 30 veces el diámetro terrestre, unos 384.000 kilómetros, utilizando observaciones de eclipses lunares totales. Hiparco es considerado el padre de la trigonometría, desarrollando una tabla de cuerdas equivalente a las modernas tablas de senos. Estas tablas permitieron resolver problemas de triángulos planos y esféricos, esenciales en astronomía. Mejoró la precisión en la medición de la oblicuidad de la eclíptica en comparación con Eratóstenes. En geografía, introdujo la división de la Tierra en meridianos y paralelos, estableciendo los conceptos de longitud y latitud. Hiparco también sugirió métodos para determinar la longitud geográfica mediante observaciones de eclipses lunares en lugares distantes. Propuso la división del día en 24 horas de igual duración, anticipando el sistema moderno, aunque esta división no se popularizó hasta la invención del reloj mecánico en el siglo XIV. Su catálogo de estrellas fue redescubierto en parte en 2022 en un palimpsesto del monasterio de Santa Catarina. Escribió al menos 14 libros, aunque solo se conserva su comentario sobre los fenómenos de Eudoxo y Arato. El Almagesto consta de 13 volúmenes. El primer libro expone el sistema geocéntrico. El segundo libro trata sobre la periodicidad de los equinoccios y la longitud del año. El tercer libro discute los solsticios y equinoccios. En el cuarto libro se exponen estudios de la luna y se define el mes sinódico. El quinto libro trata sobre la corrección de paralaje de las posiciones del Sol y la Luna. En el sexto libro se expone una medida del diámetro aparente del Sol y la Luna, mostrando un método de predicción de eclipses. En los libros séptimo y octavo se muestran cómo las posiciones relativas entre las estrellas son fijas. El octavo libro constituye un catálogo de las estrellas australes conocidas por él. Finalmente, en los últimos 5 libros se expone el método de Ptolomeo para calcular las posiciones y trayectorias de los planetas, explicando en detalle el sistema de epiciclos. El libro original de Ptolomeo estaba escrito en griego y se titulaba, en español como Composición Matemática. Aunque en realidad era un tratado de astronomía, se le dio ese nombre porque en aquella época la astronomía se consideraba una rama de las matemáticas. Las primeras traducciones de esta obra al árabe se realizaron alrededor del siglo IX, bajo el patrocinio del califa Al-Ma'mún. Los árabes le dieron el nombre de Al-Majisti, que significa el más grande, y combina el artículo árabe con el adjetivo griego Megiston. De aquí deriva el nombre con el que sería conocido más tarde. En esa época, la obra estaba prácticamente olvidada en Europa, salvo por algunas vagas referencias en diversas obras astrológicas. Occidente redescubrió el Almagesto a través de las versiones árabes. En el siglo XII se realizó una traducción al castellano. En 1175, Gerardo de Cremona hizo una traducción al latín de la versión árabe en Toledo.
Esta traducción introdujo definitivamente el Almagesto en la tradición científica europea. Gerardo de Cremona no pudo traducir muchos de los términos técnicos y, en algunos casos, mantuvo la traducción árabe, como Abrachir para el nombre de Hiparco de Nicea, en lugar de usar el nombre griego original o su equivalente latino. En el siglo XV llegó a Europa occidental una versión griega procedente de Bizancio. Johannes Müller, conocido como regiomontano, realizó una versión abreviada en latín. También hubo otra traducción completa de Jorge de Trebisonda, pero esta no circuló ampliamente. La traducción de regiomontano fue la más utilizada en el siglo siguiente y más allá. La primera edición crítica fue realizada por Erasmus Reinhold en el siglo XVI. Dado que Europa conoció esta obra a través de los árabes, muchos de los nombres clásicos de las estrellas provienen de los nombres árabes registrados en el Almagesto, aunque con numerosas alteraciones. Posteriormente, se escribió otra versión en latín bajo el patrocinio del emperador Federico II Hohenstaufen. La teoría geocéntrica propuesta por Ptolomeo para describir las órbitas planetarias mediante los epiciclos, conocida como el modelo ptolemaico, fue la teoría de referencia en el mundo árabe y occidental hasta que Copérnico formuló su teoría heliocéntrica. Posteriormente, los trabajos de Kepler y Galileo perfeccionaron estos conocimientos, que fueron mejorados por otros científicos en los siglos siguientes. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.